Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. El subtítulo dice: haced todo para la gloria de Dios. Levante su mano conmigo y diga: todo lo que hago debe ser para la gloria de mi Dios. Aleluya. Diga: todo, todo. Y dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Cierre sus ojitos, vamos a orar. Señor amado, te damos gracias. Hoy nos presentamos como aquellos canales, pero también como aquellos recipientes para poder, Señor, estar abiertos, dispuestos para el fluir de tu palabra esta noche, pero también como esos recipientes que están dispuestos, Dios mío, para que tu palabra pueda quedar en lo más profundo de nuestra vida y que esta palabra pueda ser de edificación, inspiración, revelación y también pueda llevarnos al crecimiento espiritual. En el nombre poderoso de Jesús, todos decimos amén. Tomen asiento, tengan la amabilidad. Hoy vamos en el nombre de Jesús a la segunda parte de esta serie, mini serie de 2 mensajes. Hoy culminamos, que se llama el uso y abuso de las redes sociales. Este servicio tiene un enfoque en lo que es la cosmovisión bíblica de las cosas. Nosotros como cristianos tenemos que mirar todo, absolutamente todo, a la luz de la Biblia o a la luz de la palabra de Dios. Recuerden que la Biblia para el cristiano no es un libro de religión. La Biblia es el manual de vida del cristiano. La Biblia no es un librito más o una colección de libros en honor a lo que realmente es la Biblia, porque son varios libros en uno. Definitivamente la Biblia es la constitución de vida del Hijo de Dios, la constitución de vida donde están todos los principios, las pautas, las normas, los preceptos, los mandamientos, todo lo que nosotros necesitamos acerca de todo. Digan conmigo: en la Biblia está todo lo que nosotros necesitamos acerca de todo. Aleluya. Allí están las directrices necesarias. Y el día de hoy, después de haber tenido ya en la ocasión anterior, en el servicio anterior con este enfoque, tuvimos la primera parte con relación a este tópico llamado así: el uso y abuso de las redes sociales. Y en ese sentido tomamos como base o como texto abrio de apertura Primera a los Corintios 10:23, pero también Primera a los Corintios 6:12, porque los dos pasajes fueron inspirados por Dios y escritos por un apóstol muy práctico llamado el apóstol Pablo, además de ser muy profundo en la palabra, pero él se enfocaba mucho también en asuntos de vida práctica, teología práctica o vida cristiana. Y es muy interesante como este hombre que pasa de hablar de temas escatológicos como el arrebatamiento de la iglesia, o de temas escatológicos como la resurrección en 1 Corintios 15, o de temas diferentes, profundos, muy profundos, incluso temas bastante conflictivos en la época. No obstante, él también nos habla de temas sumamente prácticos que hacen parte de la praxis misma de la vida cristiana, porque recuerden que el que es cristiano en todas las áreas de su vida. El verdadero hijo de Dios no es cristino, sino cristiano. Diga el que está a su lado: no somos cristinos, somos cristianos. Eso es ser verdadero cristiano, el que lo es en todas las áreas de su vida. Y en esta ocasión tomo como base, y para poder conectarles inmediatamente con lo que hoy vamos a tratar, porque ya tuvimos toda una sección anterior a esta, y ya ustedes pueden, algunos estuvieron, otros pueden luego ir y escuchar la enseñanza que quedó grabada de la anterior ocasión. Pero en esta ocasión quiero hacer una vez más énfasis en la palabra lícito, que leemos tanto en 1 Corintios 10:23 como en 1 Corintios 6:12, donde dice en 1 Corintios 6:12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y mire qué interesante, hay cosas que son lícitas o hay asuntos que son lícitos. ¿Qué es eso? Significa que son legítimos.
que son legales, que son correctos, que no está mal si los hacemos, no es pecado si se hacen, pero aún así el texto sagrado dice que hay ciertos asuntos que aunque son lícitos o permitidos, si no se hacen o no se manejan correctamente, pueden llevarnos a hacer cosas que no convienen, cosas que no edifican y cosas que finalmente nos cautivan, nos dominan. Y ese entonces es el punto en el cual estamos ahora. Ahora bien, hablando de este asunto de las redes sociales, no solamente se habla de asuntos lícitos, es decir, permitidos dentro del espectro, dentro del abanico, dentro de las posibilidades relacionadas con el asunto de las redes sociales, sino que también, evidentemente, lógicamente, hay muchísimos asuntos dentro de las redes sociales que son totalmente ilícitos para el Hijo de Dios. Digan conmigo, ilícitos. Diga, ilegítimos, ilegales, inmorales, no permitidos. Y eso es algo bien importante. Alguna vez hablaba sobre el lado oscuro de las redes sociales y también el lado oscuro de la internet, es decir, hablando de mucho más profundo de lo que algunos le llaman la deep web y también otro tipo de prácticas que no solamente tienen que ver con asuntos que se exponen abiertamente en redes sociales, sino asuntos netamente, asuntos inmorales, criminales y etcétera, todo eso que hay detrás, allá en lo más profundo de las redes y en lo más profundo de la internet. Y hay asuntos que aún en la red superficial, que así se le llama, es decir, las redes sociales, a donde todos tienen acceso o tenemos acceso, definitivamente son ilegales, ilícitos delante de Dios. Cuanto más allá en aquellos lugares, en aquellos portales, en aquellas páginas, en aquellos escenarios de la deep web, de la red profunda, porque algunos de ellos comparan la red como con una especie de iceberg que sobresale la cabeza del iceberg, digámoslo así, el hielo, ese hielo gigantesco y una punta que sale sobre el mar y se ve allí ese hielo gigante, pero lo que se alcanza a ver arriba realmente es pequeño en comparación de lo que hay abajo, y a eso que se ve arriba ya es suficientemente grande. Recuérdense ustedes que según la historia el Titanic se hundió al encontrarse con este tipo de problemas con hielos superficiales, y esto trajo problemas de hundimiento de ese famoso barco. Imagínense usted entonces lo que es toparse directamente con lo que hay allí abajo. Y lo que se ve en redes sociales es lo suficientemente grave ya, lo suficientemente nocivo y delicado en muchos espectros y esferas, cuanto más lo que está por allá escondido. Y el detalle aquí como hijos de Dios es que nosotros nos demos cuenta que si la Biblia dice que hay cosas que son lícitas y que aún esas que son lícitas, si no se manejan bien, no convienen, cautivan, no edifican. Imagínese usted lo que pasa con las cosas que definitiva y abiertamente son ilícitas delante de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que algo es lícito o ilícito? Pues a la luz de la lámpara de nuestros pies y la lumbrera de nuestro camino, que es la bendita palabra de Dios, la que aparece en el Salmo 119, versículo 5. Ahora, tomaré creo que unos 3 minutos para hacerles un breve repaso de lo más, digamos, sustancial, de lo más relevante que hablamos en el mensaje anterior, porque de alguna manera hablaremos también de otros aspectos en esta ocasión. Y en la ocasión anterior quiero que usemos de alguna manera algunas imágenes para poder relacionar de lo que hablamos. Básicamente hablamos de ya muchos aspectos, pero creo que lo más relevante es que dijimos muy específicamente, muy categóricamente que hay varios asuntos, pero que se resumen en cinco asuntos que todo verdadero creyente, todo verdadero cristiano debe cuidar a la hora de usar las redes sociales. Y esto no tiene que ver solo con los preadolescentes o con los adolescentes o con los jóvenes, sino con los ancianos, con los adultos, con los casados, con los solteros, con todos nosotros. Dígale al que está a su lado, este tema tiene que ver con todos nosotros.
Estaba mirando por ahí un meme bueno, un meme es como una imagen que suena chistosa o se ve chistosa, pero que muchas veces dicen cosas muy reales allí. Y había una anciana a un lado y al otro lado otra anciana y decía, los ancianos de antes, y ella estaba tejiendo, los ancianos de ahora, y ella estaba tirada en el mueble con un celular allí también, chateando o mirando simplemente. Ese es el punto, esto tiene que ver con todos nosotros, así que este es el tema, el uso y abuso de las redes sociales, la segunda parte, y hablamos de 5 asuntos que cuidar a la hora de usar las redes sociales, 5 asuntos que todo cristiano debe cuidar a la hora de usar las redes sociales. Esto es tan interesante que aún algunos sociólogos y también algunos otros personajes que se dedican a dar ciertas conferencias relacionadas con familia, aunque no sean creyentes, aunque ni siquiera sean cristianos, pero ellos alcanzan a vislumbrar lo peligroso que es el mal uso y el abuso de las redes sociales, y hay abundancia de material también de personas como ellos que a nivel universidad, escuela, colegio, ciudades, etcétera, son personas que trabajan estos temas a sabiendas de que hay mucho peligro detrás de ellas. Y las 5 cosas o asuntos que debemos cuidar a la hora de usar las redes sociales, la primera se va a relacionar a través de una imagen, y la imagen es muy diciente, dicen que una imagen dice más que 1000 palabras, entonces vamos a mirarlas. La primera imagen es esta, muy bien. ¿Qué nos da a entender esta imagen? Bueno, si observa usted allí un niño con los ojos bien abiertos, fijamente en la pantalla. El primer consejo, la primera advertencia es: cuide lo que mira. Digan, cuide lo que mira. ¿Cuántos saben aquí, a ver, siendo sinceros, que en las redes sociales, yo no estoy hablando ni siquiera de las páginas web profundas, no, de lo superficial, de la red superficial, hay cosas que no convienen ni siquiera mirarse como hijos de Dios? Levánteme su mano el que sabe que eso es así. Hay cosas que uno dice, esto ni siquiera, como diría el hombre de Dios, no permitiré, no dejaré que cosa injusta se presente siquiera delante de mí. En ese sentido, cuide lo que mira. Segundo, este es solamente el recordatorio. No, aquí están en desorden. Bueno, vamos a ver si creo que no las pudimos pasar. Bueno, a ver, yo le digo cuál es la que sigue. Vamos suave con las imágenes, a ver, sigamos. Bueno, quedémonos con esta. Aquí usted ve a un individuo, una cantidad de logos o de isologos o como quieran llamarse, los expertos en este asunto de diseño pues saben más exactamente los nombres, pero estos elementos que representan estas imágenes que visualizan diferentes redes sociales, y una mano allí muy atenta, digan conmigo, cuide lo que oye. Hay una mano cerca del oído y dice, digan, cuide lo que oye. También es evidente, y hablamos de eso, que hay cosas que ni siquiera merecen ser oídas. Hay cosas que no merecen ser miradas, pero hay cosas que no merecen ser oídas en las redes sociales. Número siguiente, vamos a ver otra imagen. Ajá, esta es. Allí ustedes pueden ver una mujer con una especie de imagen que representa una especie de altoparlante. Es, cuide lo que habla, cuide lo que habla. ¿A través de dónde? De las redes sociales. Dígale que está a su lado, mucho cuidado con lo que hablas en las redes sociales. Cuide lo que habla. Número 4. Vamos a ver el siguiente. Este está bien, ¿sí? Este es muy importante. Otra vez, un personaje simbolizando, esta imagen es también bastante reveladora, una persona, digámoslo, infestada, atosigada de una cantidad de información que ha absorbido a través de las diferentes redes sociales. Miren que algunos nos hemos relacionado escasamente con unas cuantas redes sociales, pero ahí hay una cantidad que ni siquiera, por lo menos yo no logro reconocer a qué red social pertenece. Es decir, las más comunes son
Facebook, Instagram, ¿qué más? WhatsApp, ¿qué otra? X, ¿qué otra cosa? YouTube, etcétera. Pero aquí hay algunas que, bueno, los expertos podrán saber, pero definitivamente la siguiente advertencia, esta cuarta advertencia es: cuide lo que piensa. Diga, cuide lo que piensa. Así que tenga en cuenta eso, hay que cuidar lo que miramos, hay que cuidar lo que oímos, hay que cuidar lo que hablamos y hay que cuidar lo que pensamos a través de lo que de alguna manera somos expuestos a través de las redes sociales. Y número 5, vamos a ver la otra imagen. Ok, esta imagen también es bien diciente, ¿no? Ahí vemos, y esta es la quinta advertencia: cuide lo que hace a través de las redes sociales. Digan conmigo, cuidemos lo que hacemos. Dígale al que está a su lado, cuida lo que haces. Dígase a sí mismo, debo cuidar lo que hago a través de las redes sociales. Aquí estamos hablando de coqueteo. ¿Qué puede decirle esta imagen a usted? Muchas cosas, ¿no? Incluso también se maneja el crimen a través de las redes sociales. Hay mujeres y hay hombres que han caído presas de pedófilos, de criminales, de depredadores sexuales a través de las redes sociales. Es que estoy hablando con mi amor que conocí por allá del otro lado del Atlántico, y de repente ni siquiera es un amor, sino alguien que está detrás de todo eso, esperando, y hay muchos, lastimosamente, muchísimos, pululan, abundan los casos de niñas, de adolescentes, de personas aún de edades maduras, avanzadas, que han caído presas a través de estos personajes, y muchas de ellas, aún en su primer encuentro, terminan lamentablemente aquí en Colombia, muy reiterativamente. Usted ve cómo las noticias abundan en esas noticias trágicas de mujeres que han sido abusadas, asesinadas de la manera más cruel por el hecho de no cuidar lo que se hace a través de las redes sociales. Se destruyen familias, ministerios, hogares, se destruyen incluso vidas mismas a través de esto. Por eso, esta es la quinta advertencia: cuida lo que miras, cuida lo que oyes, cuida lo que hablas, cuida lo que piensas, cuida lo que haces. De esto, de alguna manera, hablamos en la ocasión anterior. Hoy voy a avanzar un poquito más en otros aspectos, y para ello quiero conectarlos con este pensamiento, y es que el uso malo o el mal uso de las redes sociales nos podría traer adicción. Diga, adicción. Hoy en día hay gente que se han ampliado los diferentes nombres de diferentes tipos de adicciones, y ya no es solamente al alcohol, al cigarrillo, a la marihuana, a todo tipo de estupefacientes, sino que hoy en día hay otro tipo de drogas también de tipo mental, en este caso, y hay muchos tipos de adicciones que vienen a través de las mismas redes sociales. La adicción al celular, la adicción a la parte tecnológica, la adicción a las diferentes redes sociales como tal. Y una adicción es sencillamente eso, una esclavitud, algo que ata, algo que domina, algo que envuelve a una persona, y la envuelve de tal manera que cree que puede tener el control, pero definitivamente no puede tener el control sobre ella, porque ha hecho un abuso. Incluso la mayoría de estas adicciones ahora son más fuertes a través de las redes sociales, porque la persona que entra en adicción cada vez necesita, así como una persona que tiene un problema de adicción de otro tipo, necesita más y más, y por ende busca otros medios, y eso lo lleva a las ataduras. Por eso en 1 Corintios 6:12 que leíamos dice que todas las cosas me son lícitas. Ya aclaramos que no es pecado tener redes sociales, el problema es cómo las usamos. Ese es el problema básico. Mas no todas convienen.
Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Diga conmigo, no me dejaré dominar. Y habíamos hecho algunas preguntas reflexivas que vale la pena recordar, y es que es muy bueno que siempre, constantemente, continuamente nos hagamos este examen introspectivo, reflexivo, de cuántas horas, por ejemplo, pasamos en las diferentes redes sociales. Hoy en día, redes, como su nombre lo indica, aunque serían, digamos que el diseño original, el propósito original de las redes era interconexión, es decir, para que haya conexión global, no obstante, o con otras personas, no obstante, estas redes hoy en día terminan enredando a las personas. Digan conmigo, las redes mal usadas nos enredan, nos atan, nos dominan, y obviamente nos dominan a través de todos los medios posibles. Cada persona de alguna manera es seguidora de ciertas cosas, se siente atraído por ciertas cosas, y usted bien sabe que hay cosas que tan solo mencionar o tan solo googlear o buscar, en algún momento usted le siguen saturando su celular de eso. Usted busca, en estos días estaban haciendo una investigación, mi esposa me comentaba cuando tenemos la clase para los adolescentes, y ella debía enseñar sobre el tema de el problema del anime, hablándoles a los adolescentes en la clase de adolescentes de los domingos, y ella simplemente estaba investigando el tema de aquel, y hoy en día le siguen notificando y enviando y recomendando, porque esa es una forma de enredarnos. Hay gente que busca diferentes tipos de tópicos, hasta para preparar un mensaje, y usted empieza a buscar a gente que le gusta las recetas. ¿A cuánto le gusta la buena comida? Eso nos gusta, ¿no? Y empieza a buscar la receta y dice, no, tiene, eso le llaman el algoritmo, tiene esta inclinación, esto es lo que busca, esto es lo que le interesa. Usted muchas veces busca cierto, en mi caso a veces lo hago ni siquiera porque lo necesito, solamente porque quiero hacer una comparación, sacar una imagen y pongo un par de zapatos, y luego te empiezan a enviar mensajes de tiendas de zapatos, como si a uno le interesara comprar zapatos. A veces uno lo usa para poner el ejemplo de una prédica, pero resulta que ellos van a buscar, lógicamente ellos lo hacen como muchos de ellos viven a través de las mismas redes sociales, pero es tremendo, muy tremendo, que hay también otra imagen tipo meme donde aparece uno de ellos, Zuckerberg creo que se llama, el personaje principal de Facebook, y este personaje curiosamente, según los datos, no usa Facebook, no usa él directamente sus redes sociales, y decían, los que venden las drogas no las usan. Y es casi lo que suele suceder. Los jíbaros, los vendedores de aquello, están bien elegantes, bien vestidos, y las personas por allí tiradas en los parques, y ellos solo les buscan, les ofrecen su dosis, y ellos siguen exprimiendo y explotando a estas personas. De la misma manera, muchas de estas personas que saben lo peligroso que es detrás de todo esto, yo sé que hubo un momento, y todavía los hay, un tipo de juegos en línea, o de juegos, o de videojuegos, que tenían un inicio y un final, y que normalmente se podían lograr en poco tiempo. Pero los videojuegos de redes son diseñados para que no se terminen en un día ni en un mes, sino que muchos de ellos puedan ser de carácter infinito. Y eso es lo que hace que las personas se enreden en las redes, aún a través de las redes sociales. Hay un tipo de práctica hoy en día que consiste, a diferencia de alguna época del Nintendo, del PlayStation, del Nintendo 64, de todo eso, donde la gente iba y pagaba para poder jugar un rato o un momento. Ahora no. Ahora incluso hay páginas enteras en las redes sociales, o lugares en las redes sociales, donde la gente ingresa solamente a ver a otros jugar juegos larguísimos, y ese es su pasatiempo, ver cómo otros juegan. Entonces, digan conmigo, el abuso de las redes sociales nos enreda, nos ata, y por esa razón la pregunta clave es, ¿cuántas horas
pasamos conectados a las diferentes redes, a las diferentes maneras de envolvernos, ya sea leyendo, mirando videos o demás. La primera pregunta es, ¿podríamos pasar un día sin conectarnos? Yo creo que algunos dirían sí, otros lo he intentado, probablemente, no sé, quizá, quién sabe, etcétera. Pero usted debe hacer un examen. Algunos dicen, bueno, por razones laborales tengo que estar conectado todo el tiempo. Otros dicen, bueno, muchas cuestiones. Pero el punto aquí más profundo es, ¿podríamos pasar días y hasta semanas enteras sin conectarnos con el Señor Jesucristo por medio de la lectura bíblica? Lamentablemente la respuesta a esta pregunta es sí. ¿Podrían muchos cristianos pasar mucho tiempo, días y hasta semanas lejos de la oración y del ayuno? La respuesta lamentable y triste para muchos a esta pregunta es sí. Pero ¿cuántos sabemos que nuestro tiempo con Dios debe ser el más importante? Y mucho más importante que cualquier red social o que cualquier otra cosa. Para eso es que se requiere gente con el carácter paulino, el carácter del apóstol Pablo. Él dice, el desafío es hacia sí mismo, no me dejaré dominar de ninguna. Dice, este texto que leímos dice, todo me es lícito, pero hay cosas que ni siquiera me son convenientes, por ende yo no me dejaré dominar de ninguna. En otras palabras, si nosotros sabemos que nuestro tiempo con Dios es el más importante, el balance, es decir, el tiempo mismo es el que va a demostrar realmente quién es el más importante para nosotros. Por eso le decía que este tema tiene que ver con todos nosotros, tiene que ver con todos nosotros. Hasta el más ungido, el más consagrado, la persona más temerosa de Dios, el hombre y la mujer más consagrado al Señor. Si no tenemos cuidado de esto, fácilmente podemos ser envueltos. Yo hoy voy a mostrarles que no solo podemos ser envueltos en el sentido de adicción, sino en otras formas, como este tipo de redes sociales, pueden dominarnos. Porque el objetivo detrás de las cosas que ofrece el mundo, y diría yo, de todas las cosas que ofrece el sistema cosmos, mundo, de confusión, de maldad, de pecado, detrás de todo esto es distraernos y hacernos perder nuestro enfoque en Dios. Ese es realmente el punto. Hay un asunto relacionado con la guerra espiritual, con la batalla espiritual que todo cristiano tenemos, y es que si Satanás no logra inmediatamente destruirte, lo primero que tiene que hacer es distraerte. Es más, los pugilistas, los expertos en diferentes artes marciales o de pugilismo, de combate, una de las reglas que siempre manejan es esa, siempre dicen ellos. Incluso alguna vez aquí en este púlpito, que hoy gracias a Dios es un pastor, pero que en el pasado era un hombre que sabía mucho de artes y todo lo de marciales y todo lo demás, él nos decía públicamente como uno de los, aparte de la psicología, de hacer creer que no le tiene miedo al otro, que lo puede dominar, es el hecho de poder distraer al otro. Piensan que van a golpear por acá, pero van a golpear por acá. Y el distraernos es una herramienta fuerte de las tinieblas para desenfocarnos. Y recuerden que la Biblia nos muestra claramente que Pedro pudo caminar sobre las aguas mientras estaba enfocado en Cristo, pero cuando se desenfocó y se distrajo, entonces comenzó a hundirse. Y lamentablemente hay muchos creyentes hundiéndose, o muchos creyentes hundidos a causa de la distracción que traen las redes sociales. Así que digan conmigo, esta palabra la necesito para mí. Ahora bien, ¿sería entonces mejor tener un tiempo de abstinencia de internet, celulares o televisión para dedicarnos a la oración, a la evangelización? Hay algo muy bueno que usted puede hacer como cristiano: visitar enfermos y orar por ellos, por ejemplo. Esa es una forma de usar bien el tiempo, compartir en familia, aprovechar bien el tiempo. Recuerden que la Biblia dice aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Los días son malos. Una de las cosas bien claves que hay que tener en cuenta es que abstenerse de eso
no es dañino para la persona. Al contrario, es benéfico. Es benéfico para el cuerpo, es benéfico para el alma y es benéfico para el espíritu. Yo les mostraba en el mensaje anterior cómo los expertos han hecho diferentes estudios y les enumeraba solamente algunas cosas del daño ocular que causa, por ejemplo, el abuso del celular en los pequeños y en los adultos también, pero desde los pequeños. ¿Quiénes son responsables de sus propios pequeños, sino los padres, sus propios tutores? Pero lamentablemente en esta era de la tecnología, aunque la Biblia dice todo me es lícito, eso significa que tenemos libre albedrío, es decir, libertad de escogencia, pero nunca olvide que la libertad de decisión, de escogencia, libre albedrío, significa que el hombre o la mujer es responsable de lo que elija en cuanto a las consecuencias que tiene que recibir o asumir dependiendo de lo que elija. No es que soy libre, todo es lícito, sino que el apóstol nos advierte, hay cosas que no edifican, no convienen, dominan, y eso significa que aún el mal uso y el abuso del libre albedrío, en este caso con relación a las redes sociales, tiene consecuencias. Todo lo que hacemos en la tierra, todo tiene consecuencias, a gran escala, a una escala menor, pero aún las cosas pequeñas, es más, los pecados grandes son el cúmulo de pecados que algunos le llaman pecados pequeños, aunque realmente algunas otras personas consideran o piensan o dicen o creen que hay unos pecados mayores tipo categorización de veniales y mortales, pero sabemos que definitivamente ante el Señor el pecado, es condenado en todo el sentido de la palabra, pero que lamentablemente todo tipo de mal uso y abuso de nuestra libertad lleva a consecuencias. Por eso el texto dice: no todo conviene, no todo edifica. Es decir, en Cristo tenemos libertad para hacer cualquier cosa menos pecar. Diga, libre del pecado. Cuando nos encontremos en situaciones de duda entre si algo es pecado o no, debemos hacernos dos preguntas. Número uno, ¿esto que hago en las redes sociales, por ejemplo, me conviene? Número uno, ¿esto que oigo, que miro, que hago, que pienso en relación a las redes sociales, me edifica? Antes de publicar cualquier cosa en el internet, deberíamos preguntarnos, ¿esto que voy a escribir, esto que voy a subir a la red o compartir, es conveniente? ¿Esto me edifica? ¿Esto conviene? ¿Esto edifica a otros? Digan conmigo, pensar antes de actuar. Digan otra vez, pensar antes de actuar. Yo sé que uno de los filósofos decía, pienso, luego existo, aunque la realidad es que nosotros existimos, luego pensamos. Aún así, nosotros en la práctica debemos saber que como cristianos debemos razonar. Cuando ya tenemos conciencia, cuando tenemos razón para pensar, debemos razonar, debemos pensar antes de actuar, pero no pensar de cualquier manera, sino a la manera de Dios. Y para eso debemos estar empapados de los principios de Dios en su palabra. Ahora, ¿cuáles son los propósitos fundamentales del cristiano independientemente de la edad que tenga en la tierra? Se los puede resumir en dos palabras sencillas. Número uno, ser sal, y número dos, ser luz. Ser sal y ser luz. Y ello incluye también la manera como manejemos las redes sociales. Nosotros, ¿cómo podemos ser sal y cómo podemos ser luz a través de las redes sociales, por ejemplo, o en la vida misma? Por medio del evangelizar, por medio del enseñar a otros, por medio del testificar, es decir, dar testimonio, dar gloria a Dios en todo. Dar gloria a Dios en todo no es solo decir, levanto mi mano, gloria a Dios, es más que eso. Dar gloria a Dios es que aún con tus actos, con tus hechos, con tus acciones, tú estás dando la gloria al único que gloria merece, al único que gloria y alabanza merece. ¿Cuántos pueden dar ese aplauso fuerte al Señor? Gloria a Dios.
El pastor David Zúñiga dijo: vive de tal manera que si Google, Facebook, Instagram o un día revelan toda tu actividad privada, las páginas que visitaste, la gente o lo que hiciste, la gente diga: sí, ese es precisamente el hombre que es en público o la mujer que es en público. Y nos invita a la fidelidad, pero dice: ante todo teme a Dios, porque allí está verdaderamente el secreto. Cuando se pierde el temor a Dios, se ha perdido todo. Y dice: y no tendrás ningún motivo de tener miedo de lo que el hombre puede hacer. Una de las razones por las cuales esto ocurrió, o este pensamiento surgió en el contexto, era porque en un cierto momento se decía que WhatsApp iba a dar a conocer y que cierta red iba a publicar toda la información. Entonces toda la gente se fue a otra red, a otro lugar, a otro medio de comunicación, Telegram creo que se llama, y se fueron muchos para allá pensando que no quieren dar, obviamente hay cosas que son de tipo privado, familiar, finanzas, cosas por el estilo, pero muchos de ellos temen por la doble vida que llevan, por la doble moral. Es más, es curioso, pero aún en las redes sociales se da mucho este fenómeno. Yo he conocido gente que a través de las redes sociales tienen prácticamente otra personalidad, y en vivo y en directo tienen otra personalidad. En las redes sociales se los ve muy dinámicos, wow, muy hablantines, parece que son extraordinarios apologistas o defensores de sus pensamientos, y en vivo y en directo son gente tímida, timorata, apagada, introvertida, gente que ni siquiera tiene la capacidad de mirar a los ojos y defender sus ideas, de las que defiende tanto en redes sociales. Porque no son ellos realmente, no anulan su propia realidad, su propia personalidad. Yo he conocido así infinidad de personas de esa cantidad, de esa gente que cuando me hablan por redes sociales o me dicen cosas y luego uno se los encuentra personalmente y algunos no tienen ni la remota idea siquiera de lo que hablan, y según ellos en las redes sociales son expertos defendiendo una ideología, por ejemplo. Y cuando ya usted los confronta con 2 o 3 preguntas reales, serias, en medio de un tinto, tomándonos un café, ya la persona ni siquiera, no es el hablantín de las redes sociales. Y uno dice: ¿qué pasa? ¿Dónde está? ¿O acaso es un bot, un robot? ¿Qué es lo que hay ahí? Porque eso anula la personalidad. Y hoy voy a referirme de una manera básica, porque solamente quiero hacer mención de esto. Quien no, incluso lo digo abiertamente, no estoy en totalidad de acuerdo con toda esa exposición, por muchos puntos muy claves en esa exposición, pero alguien de nombre Itiel Arroyo hizo 5 cosas que me llamaron la atención y las voy a explicar de una manera muy resumida. 5 maneras en las que el teléfono y las redes sociales arruinan tu propósito, decía este personaje. 5 maneras, diga, 5 maneras en las que el teléfono y las redes sociales arruinan tu propósito. Mi pregunta es: ¿cuántos saben que nacimos no para ser cautivos, ni atados, ni dominados, ni hacer las cosas que no convienen, sino para cumplir un propósito celestial? El propósito celestial es lo que le da sentido a nuestra estadía aquí en la tierra. No nacimos aquí para tener fama, abolengo, renombre, dinero, redes sociales, seguidores, likes, todo lo demás. No nacimos para eso. Nacimos para hacer el propósito de Dios aquí en la tierra. Nacimos para cumplir el llamado de Dios aquí en la tierra. Pero cuando nosotros caemos en estas 5 cosas que me llamaron poderosamente la atención, 5 maneras en las que el teléfono, levanten su mano el que tiene por ahí, no lo levante el teléfono, levante la mano el que tiene teléfono. Okay, todos lo necesitamos, de una u otra manera lo tienen, okay. Ese aparatito mal usado puede convertirse en algo que arruina tu propósito en Dios. ¿Cuántos tenemos redes sociales? Ustedes mismos me conocen, soy activo en redes sociales para enseñar, hablar frases, poesía, multifacético. Un predicador me decía polivalente,
polímata, muchos temas. Me gusta abordar diferentes aspectos en las redes sociales, siempre apuntando un mensaje, dejando algo, una reflexión. Pero el punto es que si no se manejan bien, aún el mal uso puede arruinar nuestro propósito en Dios. Nuestro propósito en Dios. Hay 5 cosas que se pueden ver a través de unas imágenes también. Vamos a ver la primera imagen. Quiero que busquemos las imágenes, 5 cosas. Esta es la primera, muy bien. Ahí ustedes ven a un individuo silbando. Ahí hay unas noticas musicales y él está soplando, silbando, con las piernas muy cómodo sobre un montón de trabajo impresionante, y está embelesado por allí mirando su computadora. Y el tiempo, mira, ahí está un reloj, el tiempo avanzando raudo y veloz. Resulta que el primer gran problema aquí es una palabra fácil. Hablábamos hoy con mi esposa y decíamos esto: esta es una palabra muy difícil de decir, pero muy fácil de practicar, lamentablemente. Y es la palabra, dígale al que está a su lado mirándolo serio, dígale procrastinación. ¿Otra vez? Procrastinación, procrastinación. Esta palabra, procrastinar o procrastinación, es una palabra que significa sencillamente el aplazar, el no darle la prioridad en nuestro tiempo a las cosas que realmente son importantes. Y esta es una de las cosas más peligrosas que arruinan nuestro propósito. Muchas personas a veces lo toman como un meme, como si fuera una cuestión de ja, 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 de reírse. La cantidad de memes que hoy se comparten de la pérdida del tiempo. Y lo ven como si fuera una risa, pero no podemos reírnos de saber que nosotros aquí en la tierra tenemos poco tiempo. Y el poco tiempo que tenemos en la tierra define toda la eternidad. No solo define nuestro futuro, sino también define nuestra eternidad. Y la procrastinación es perder el valioso y corto tiempo que tenemos en la tierra para vivir propósito, conectados al diseño de Dios y para la eternidad misma. Pero cuando una persona se dedica a aplazar todo, a procrastinar, incluso los antiguos usaban el refrán que dice: no dejes para mañana lo que puedes, incluso lo que debes hacer hoy. Y ahí vemos mucha gente a este estilo, procrastinando laboralmente, incluso espiritualmente, incluso las cosas de Dios. No, esto lo dejamos para el ayuno para después, el estudio bíblico para después, las cosas de Dios para después. Y ni siquiera para algo laboral, porque algunos dicen es porque estoy trabajando, pero ni siquiera realmente está trabajando, ni siquiera está aprovechando, sino que está haciendo lo que hoy en día se llama el texting, creo que se llama, el usar, el mover el dedito hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia abajo otra vez porque no vi bien, vuelvo otra vez para arriba, ay no vi otra vez para... Y ese es digamos, en lo que están dedicando el tiempo muchos hoy. Y el problema es que al hacer eso se están aplazando cosas prioritarias e importantes por perder tiempo en las redes sociales. Es lo que nos roba nuestra vida y nos la roba en cosas inútiles, como por ejemplo desplazar el dedo viendo video tras video, imagen tras imagen, en su mayoría inservibles. ¿Por qué? De lo que más miramos, finalmente de lo que más nos empiezan a querer compartir, y si eso que no miramos no es servible, al final nos va a afectar. Es más, digan, arruinará mi propósito, el abuso de la tecnología. Así que procrastinación. ¿Cuántos han hecho eso alguna vez? Esta palabra no es tan fácil de decir, pero lo que esta palabra significa lastimosamente es muy fácil de hacer. Tan fácil que muchas personas dicen voy a usar 5 minutos, pero no son 5 minutos, son 3 horas, 2 horas, 4 horas y más. Eso es el hecho de posponer siempre, aplazar siempre lo que es verdaderamente importante.
Y hay cosas que son prioritarias. Y las cosas prioritarias siempre tienen que ver con nosotros mismos, con Dios mismo primero, con nosotros mismos, con nuestra familia, aún con lo laboral, pero normalmente estas cosas nos llevan a eso. Número 1, procrastinación. Número 2, la siguiente imagen. Aquí tratamos de buscar alguna imagen que pueda ser relacionada. Aquí vemos cómo hay una persona por allí en el medio, afligida, deprimida, pero alrededor alguien por allí con su celular, otro por allá, cada quien viviendo lo suyo. Y la segunda cosa es la apatía, de lo que hablaba este personaje, Itiel. Apatía, digan, apatía. ¿Y qué es la apatía? Sencillamente es la falta de sentir dolor, es la indolencia, es la insensibilidad ante la terrible realidad que se nos presenta en las redes sociales. Hay muchas cosas, es más, esa es la terapia de desensibilización global. ¿En qué consiste? Sencillamente te presentan, por ejemplo, en algún momento, vamos a ver desde el punto moral y luego desde el punto de vista de las tragedias, por ejemplo. Por mucho tiempo, si en una novela o en una película la parejita se iban a dar un pico, lo mínimo que a veces ponían en negro la pantalla, se ponía en negro y luego ya, y nadie miraba qué fue que pasó en ese momentito y ya. Y solo era un pico. Y luego, con el paso del tiempo, las cosas se han ido incrementando de nivel hacia abajo. Ahora, si lo vemos desde el otro punto de vista, de las partes de lo sangriento, de lo cruento, a muchas ocasiones ciertas cosas ni siquiera eran, totalmente eran vedadas, no se podían ver, no se permitían ver. Y hoy en día, al principio ciertas personas, y esa es la forma como lo llevan hacia la apatía, miran, por ejemplo, una persona herida, un accidente, y la persona logra impresionarse y decir, terrible. Pero con el paso del tiempo, aquí en la ciudad, no sé qué está pasando, pero ustedes, los que son de esta ciudad, algo está pasando. Accidentes terribles a diario, mañana, tarde, noche, y algunas personas empiezan a desensibilizarse de eso. Guerra, y luego ya te presentan imágenes más explícitas, decapitaciones, mutilaciones y cosas terribles. La gente dice, sí, ¿no? Ya. Bueno, veamos otro video, un meme o un chiste que me haga olvidar esto. Y la gente se vuelve indolente, insensibles ante la terrible realidad. Tragedias y más tragedias, suicidios por todas partes. Y hay gente que ya la palabra suicidio le parece como que es un chiste normal. Y la gente ha perdido el dolor ante estas cosas, muertes, violencia, inmoralidad de todo tipo. Y esto lo están absorbiendo los niños, los adolescentes, los preadolescentes, aquellos padres que se aterraban ante cualquier cosa menos fuerte, y ahora sus hijos ven cosas más horrendas y más fuertes y ya no se les da nada. Y esa es la manera de llevar a la gente a la apatía moral, al punto que pierdan su propósito. Número 3, siguiente imagen. Aquí ven ustedes una mujer, porque esto no es cuestión de hombres o mujeres, es hombres, mujeres, ancianos, niños, todos. Una mujer, hay un altoparlante, esto representa el ruido mental. Gente que no tiene la capacidad de concentrarse, es una persona que tiene serios problemas, le está arruinando su propósito, la misma tecnología. El ruido es la incapacidad de oír adecuadamente. Esa gente que está, hay gente, y espero que no esté alguien así aquí, pero hay gente que está aquí y en la mente le están pasando por ahí todavía los símbolos de Facebook, YouTube, Instagram. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienen la capacidad de concentración. Han perdido esa divina, bendita cualidad que Dios les había dado al hombre, esa bendita cualidad de poder concentrarse,
a través de una distracción mental, un ruido mental le llaman a esto. Eso es la sobrecarga mental que impide la capacidad de concentración, a través de lo que se llama las multiredes y las notificaciones exageradas. Esa persona que todo el tiempo le están llegando más notificaciones y más notificaciones y más notificaciones y multiredes, y algunos están viviendo de tal manera que creen que están haciendo algo y en el fondo en realidad no lo están haciendo. Yo sé que, por ejemplo, cuando tenemos nuestras clases del seminario, del Instituto Bíblico del Seminario, muchos tienen su cámara apagada por razones de peso, razones serias, reales. Pero hay algunos que la tienen apagada porque están en cualquier cosa menos escuchando la clase. Es más, algunos están con la computadora allí, dizque escuchando la clase, pero escribiendo, chateando aquí, haciendo acá, y según ellos tienen, pues son unos genios de alto rango que pueden entender a perfección todo al mismo tiempo. Y resulta que ese ruido hace que la gente ni siquiera entienda lo verdaderamente importante. Las comunicaciones familiares se han perdido por el ruido. La predicación misma se ha afectado por el ruido, porque muchas personas están habituadas. Es más, este hábito de la tecnología es tan peligroso y por eso procuro en la medida de lo posible, cuando yo comienzo a escuchar una prédica, terminarla. Nunca soy de los que escucha 2, 3 minutos, típico de la mayoría, que escuchan 2 minutos y luego ven otros 2 minutos y luego otros 2 minutos acá, 3 minutos acá, porque te están programando a ser una persona que no tenga ni siquiera un buen uso de tu cerebro, de tu capacidad de concentración. Algunos dicen, no, pero yo tengo la Biblia ahí en el celular. La Biblia con notificaciones que te sale una pantallita y 5 segundos te hacen perder, y luego esa persona ni siquiera lee la Biblia realmente. Por eso los verdaderos lectores serios siempre, hasta el día de hoy, siempre dicen es mejor el libro en papel, cualquier libro en papel, toda la vida. Porque hay muchos estudios que hablan que incluso en la luz de la pantalla y todo eso hace que tú tengas una menor capacidad de concentración. Y sabes que eso no solo te arruina en tu trabajo, en tu vida espiritual, sino que te puede arruinar tu propósito eterno también. ¿Cómo te lo arruina? Cuando Dios te dijo una palabra que te podía cambiar la vida, pero por estar pensando en quién sabe qué cosas, entonces te perdiste esos pocos segundos que podían cambiar tu vida. Por eso, amados hermanos, necesitamos decirle a Dios, Señor, ayúdame a tener una limpieza mental para tener una concentración específica. Número 4, vamos rápido con el otro. Aquí vemos una señora con la boca abierta, poniendo una cara de rabia, una mano abajo, el dislike que le llaman, el dedito abajo, porque el cuarto peligro es la crítica. Diga, crítica. Generalmente la crítica viene de gente mediocre. La crítica viene de gente que no tiene capacidad. Generalmente se critica al que está más arriba, al que está más alto, al que ha hecho algo. Y los críticos no solamente lanzan sátiras, ataques, menoscabo, atacan, agreden verbalmente a otros, se comparan con otros también a través de las redes sociales. La crítica es una de las cosas más peligrosas que hay a través de esto. La crítica ha llevado a muchos a tener y ganar, lamentablemente, enemigos de gente que ni siquiera conocen y están insultándose en las redes sociales constantemente unos a otros. Usted sube un video cantando y no falta el crítico. Usted sube, y lo decía el pensador, hagas lo que hagas, siempre te van a criticar. Usted puede ser la voz más espectacular y así sea por envidia, te van a criticar. Usted puede ser el mejor orador y alguien te va a criticar. Usted puede ser el mejor en algo y alguien te va a criticar. Siempre te van a criticar. Pero nosotros como cristianos no podemos caer en esa trampa satánica de la crítica. Incluso algunos viven deprimidos por algo que es resultado de la autocrítica, que los lleva al compararse con otros. Vamos a ser reales, sinceros. ¿Cuántos ponen en Facebook la foto donde usted salió con el peor perfil? ¿Cuántos ponen o suben en las redes sociales la fotito que a usted? Hay gente que ni siquiera, esa foto es eliminada.
incluso ni siquiera en la, ¿cómo se llama? La papelera de reciclaje, no quiero que esté ni ahí. Pero en las redes sociales todo el mundo publica lo mejor que puede, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y hay gente, que, obviamente al publicar el mejor momento de otros, hay gente que entra en depresión, hay gente que entra al autocriticarse, al compararse, al pretender competir, al vivir de las apariencias de otros o de los mejores momentos de otros, llegan a sentir, otros tienen los mejores momentos y yo no tengo nunca un buen momento. Otros tienen viajes, tienen amigos, siempre se los ve felices. Pero es que ¿quién va a poner, aunque hay gente que hasta publica sus problemas en las redes sociales? Pero mis amados hermanos, nosotros no somos llamados a caer en eso. Somos llamados a traer construcción, a traer vida, a traer sanidad, a traer liberación, a traer restitución, a través también del uso bueno de las redes sociales. Esto pasa hasta en los evangélicos, competencia entre los cristianos, entre los músicos, entre los predicadores. Nosotros no podemos seguir esa trampa satánica. Y la quinta y última cosa, esta. ¿Qué le dice esa imagen? Yo creo que es bastante entendido, ¿cierto? Bastante entendido. El perrito también, porque hasta los perritos también se embelezan con las redes. Vemos la niña, el niño, mamá y papá, y todos, aunque están cerca físicamente, pero están lejos emocionalmente. La desconexión le llamaba este personaje Arroyo. Esta era de las comunicaciones, lo que hace es traer una comunicación global, pero al precio de una desconexión local. Y ese es el gran peligro. Te conecta con todos, pero te desconecta con Dios y también te desconecta de la gente verdaderamente importante para tu vida. La conexión virtual mal usada nos desconecta de las personas y de los momentos vitales y especiales de la vida. ¿Cuál entonces es el destino inevitable de todos nosotros, ya seas niño, joven, adulto, anciano, soltero, casado, creyente y aún no creyente? Todo ser humano debe rendir cuentas al Creador y juez de nuestra vida, de todo lo que hagamos y de todo lo que dejemos de hacer. Porque como lo decía Adrian Rogers, cuando nosotros comenzamos a hacer lo que no debemos hacer, entonces dejamos de hacer lo que debemos hacer. Y cuando comenzamos a hacer lo que debemos hacer, entonces dejaremos de hacer lo que no debemos hacer. Y aún a través de las redes sociales podemos ofender a Dios. Yo termino con 4 citas bíblicas. La primera, Mateo capítulo 12, versículo 36. Dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cuántas palabras inservibles, ociosas, que no ayudan para nada se han soltado a través de las redes sociales? Infinidad de palabras. Número 1. Número 2, Eclesiastés 11:9 dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer, aleluya, tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Hay gente que dice: no, a mí me juzgará Dios, que los demás no me importa. Pero si te va a juzgar Dios, no te preocupa. Si a Él no lo puedes engañar, ni manipular, ni comprar, y Él sabe también tus pensamientos. Y recuerda, cuida lo que piensas también. Él juzga hasta las intenciones de nuestro corazón. ¿Por qué escribes? ¿A quién quieres ofender? ¿A quién quieres dañar? ¿A quién quieres herir? ¿A quién quieres exhibirle algo? Nosotros como hijos de Dios debemos saber esto. Dice: anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Es decir, usa bien tu libre albedrío, usa bien, diríamos acá, las redes sociales, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. A los jueces humanos,
Alguien al final los puede intimidar, alguien al final los puede comprar, alguien al final los puede manipular, ellos se pueden equivocar, pero a este juez, ¿quién lo puede manipular? Amós capítulo 4 versículo 12, la traducción del lenguaje actual dice, pero miren lo que dice, por todo eso, pueblo de Israel, ahora voy a castigarlos, y como no podrán evitarlo, dice, prepárense para encontrarse conmigo, dice esta versión. La Reina Valera 1960 dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y alguien decía, no recuerdo cuál de estos pensadores, filósofos cristianos, me refiero, bíblicos, decía, pero él decía que la eternidad va a mostrar y demostrar que la falta de oración no era por falta de tiempo, sino porque no somos sabios administradores del tiempo. Hebreos 4:13, y con este concluyo, quiero que se ponga en pie. Dice la Biblia, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Usted cree que esto no implica redes sociales? ¿Usted cree que eso, no, Dios en eso no se mete? Si tú eres verdadero cristiano y aunque no lo seas, todos tenemos que darle cuentas a nuestro Creador de todo lo que hagamos, porque Él es el todo y en todos, y Él es el dueño de todo y el Señor de todo, y Él está en todo y Él tiene poder sobre todo, y a Él nada se le puede escapar. Nada se le puede esconder. Llegó la hora, amados hermanos, en esta era de la tecnología, que usemos bien las redes sociales. ¿Se pueden usar bien? Claro que sí. Hay quienes, yo mismo he tenido varias experiencias, por lo menos 3 que puedo recordar ahora, donde a través de un aparato de estos, en un altavoz, al otro lado, una mujer endemoniada, otra persona endemoniada, otro varón endemoniado, a través de un aparato de estos, yo lejos en otro lugar le digo, póngalo en altavoz, acérquenlo donde esa persona está, y Dios ha liberado. ¿Cómo mi voz podía llegar desde Pereira alguna vez hacia esta ciudad, o desde mi casa hacia otro lugar lejano? Sino a través de esto. Usted puede usar esto, puede usar las redes sociales para bien. Reiteradamente en estos días dos con testimonios, mi hermana Yolanda, mi hermana Margarita me han enviado testimonios de milagros, de sanidades en esta iglesia, que oramos por gente, por enfermedades incurables como el cáncer, pero para Dios no son incurables. ¿Y cómo se ha hecho? La mayoría a través de el grupo de intercesores, de guerreros de oración. Claro que sí se puede usar bien las redes sociales. Hay gente, y hay gente que, obviamente estos son actos de fe, realmente. Alguna persona empezó a tener, y no voy a decir quién, pero empezó a tener algunas incomodidades, sombras o espíritus o cosas que la molestaban. Y es una persona anciana, nueva en la fe, no es tan conocedora en la fe, pero es una persona de fe. Y yo no sé por qué lo hizo, pero eso es lo que ella sintió hacerlo, y dice que ponía su celular y le ponía todo el volumen y ponía las prédicas de esta congregación, y cuando venían esas decía, aquí está la palabra de Dios, y en el nombre de Jesús se van, y aquí está la palabra de Dios. ¿Y saben qué pasó? No la volvieron a molestar más. Porque cuando alguien sabe usar bien aún estos medios, usted puede traer sanidad, liberación, vida, restitución a otros. Use bien las redes sociales y verá el resultado para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor y Dios, hoy te damos gracias por esta revelación, por esta palabra, por este desafío, por este llamado. Aquí hay testigos de tu poder, aún a través de esta tecnología, ahora mismo a través de la transmisión. Hemos podido oír muchas veces testimonio de gente que aún a través de este medio han recibido sanidad, han recibido liberación, han recibido
el bautismo del Espíritu Santo. Señor, creemos que tú puedes usarlo todo cuando nosotros nos dejamos usar por ti, para tu gloria. Cuando nosotros nos dejamos usar debidamente, todo puede ser usado de la mejor manera. Pedimos, oh Dios, que nos des sabiduría, que nos ayudes a valorar, a aprovechar bien el tiempo, a cuidar todo lo que está mal y hacer todo lo que está bien, a alejarnos de lo incorrecto y hacer tu voluntad. Ayúdanos, Dios mío, a hacer sal y a hacer luz aún a través de estos medios de comunicación, y que esta palabra tuya corra y sea glorificada en el nombre poderoso de Jesús. Alguien puede darle fuerte ese aplauso al Señor Jesucristo esta noche.